Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de tu programa El algoritmo de Alf. Ya sabes que aquí abordamos temas sobre inteligencia artificial desde un punto de vista ético-jurídico. El día de hoy vamos a realizar un breve análisis sobre la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, oficialmente publicada en el 2024. Pero bueno, como vamos a ver a lo largo de este episodio, pues las negociaciones se fueron dando o se dieron a partir del más o menos del 2020-2021 y pues esta ley va a irse aplicando conforme va pasando el tiempo, incluso hasta el 2030. Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Por cierto, quiero invitarte a que te suscribas al canal de YouTube que se llama Juan Alfredo Ugalde Romero. Igualmente te invito a que vayas a ver todos los episodios de El algoritmo de Alf y también te invito a que escuches el podcast Hambre de Éxito, que abordamos temas sobre habilidades sociales. Ya sabes, aquí en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y pues en cualquier plataforma de podcast puedes escuchar los episodios. En el podcast Hambre de Éxito tenemos más o menos 90 episodios publicados y en este programa pues tenemos más o menos 25. Entonces vamos a comenzar. Entonces, les decía yo, ¿sí? El análisis se centra en cómo esta ley busca regular y equilibrar los intereses en juego que existen actualmente, intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales, y cómo esta ley aborda la protección de los derechos fundamentales. Entonces, como lo hemos dicho, por cierto, te recomiendo mucho que vayas a ver el video que se llama Gobernanza de la IA. Ahí te explico la manera en cómo los gobiernos alrededor de todo el mundo deberían abordar el tema de la regulación de la inteligencia artificial y específicamente por qué es importante tener cuidado cuando se busca implementar, desplegar sistemas de IA, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿sí? En el ámbito de la seguridad, en el ámbito judicial, ¿vale? Entonces, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea busca generar confianza en los ciudadanos para utilizar la IA, promoviendo su uso confiable. Las autoridades europeas consideran que el enfoque ético es la clave para lograr una IA fiable, proponiéndolo como una base esencial en su desarrollo y aplicación. Y aquí varias veces te he comentado la importancia de la ética en la inteligencia artificial y la importancia de un estudio filosófico que aborde la inteligencia artificial. Por cierto, aquí en mi canal de YouTube y también en, en el podcast, puedes escuchar los episodios que ya tenemos publicados sobre ética en la inteligencia artificial. Incluso tenemos publicado un episodio que se llama Filosofía de la inteligencia artificial. Tenemos publicado también algunos episodios como Robots con emociones, que tocamos temas filosóficos, o por ejemplo también eh, sesgos algorítmicos, ¿no? Ética de la IA, etcétera. Entonces, como les mencionaba, se destaca la relevancia de abordar la ética de la IA como un primer paso fundamental antes de profundizar en el análisis jurídico, ¿sí? La mayoría de los libros que te he compartido a lo largo de este programa, pues primeramente abordan, la mayoría de los libros que abordan el tema derecho e inteligencia artificial, primeramente abordan, tienen un capítulo o tienen algunas páginas, ¿sí?, sobre ética de la IA, ¿sí? Entonces, miren,
Yo he realizado una cronología de los eventos clave en el desarrollo, discusión y adopción de la ley de IA de la Unión Europea. Entonces, los primeros debates, ¿sí?, comenzaron en abril del 2021, ¿sí? Y la ley ha pasado por múltiples etapas de revisión, enmiendas y acuerdos, tanto a nivel parlamentario como a nivel interinstitucional, ¿vale? Entonces, nada más para que se den una idea de cómo crear una ley de IA no es un tema sencillo. Y varias ocasiones aquí les he comentado que para crear una ley de IA que sea, que le dé certeza jurídica a los ciudadanos, ¿no?, que sea efectiva, que sea eficaz y que sea plausible, ¿sí?, en un contexto como el de nuestro país, México, o el de cualquier otro país, es necesario que se hagan grupos de trabajo, ¿sí?, grupos de trabajo en donde no solamente existan abogados, ¿sí?, deben de existir en estos grupos de trabajo filósofos, psicólogos, pedagogos, sociólogos, matemáticos, ingenieros, científicos de datos, abogados, por supuesto, ¿no? Solamente así se podrá crear una ley de manera que aborde los principales retos de nuestro país o de cualquier país en el que tú te encuentres. Entonces, una ley como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de México, ya hay algunas propuestas de regulación, ¿sí? Pero esto no es un trabajo que se pueda hacer express, de manera sencilla, en unos cuantos meses, ¿sí? Como lo vemos en el caso de la ley de IA de la Unión Europea, los trabajos se fueron realizando desde el año 2021, 21 de abril del 2021, ¿sí?, en donde la Comisión Europea publicó una propuesta para regular la inteligencia artificial, ¿sí? Posteriormente, el 6 de agosto del 2021, se realizó un estudio sobre técnicas biométricas, ¿sí? Y pues este estudio se realizó derivado de una consulta pública, ¿sí?, sobre esta ley con 304 propuestas, ¿sí? 304 propuestas recibidas. Actualmente en México, a nivel parlamentario, no deben de existir más allá de 10 propuestas, ¿sí? A lo mucho 20, suponiendo, pero no existen más de 10, a lo mucho 20, ¿sí? Entonces imagínense, en la Unión Europea se recibieron 304 propuestas, ¿sí? Posteriormente, en todos estos meses, ¿sí?, a partir de abril, fueron trabajando y el 1 de diciembre del 2000, de ese año, 2021, el Consejo de la Unión Europea compartió un texto inicial sobre la ley con cambios en estas áreas clave que les menciono yo, como por ejemplo el reconocimiento facial, que pertenece al ámbito de los datos biométricos. Posteriormente, en enero del 2022, el Parlamento Europeo realizó el primer intercambio de puntos de vista sobre la ley, ¿sí? Entonces, como lo vemos, no es algo sencillo. Se tienen que abrir espacios de diálogo, ¿sí?, en donde se intercambien ideas y donde se intercambien diferentes puntos de vista. Y esto no estoy hablando de políticos, estoy hablando de investigadores, ¿sí? Yo les he dicho aquí, para abordar el tema de la IA es necesario 4 elementos fundamentales, ¿sí? La iniciativa privada, es decir, las empresas privadas; la iniciativa pública, es decir, los legisladores, ¿no?, o el gobierno, si lo quieren decir, si lo queremos ver así; los académicos e investigadores, que esta es una pieza fundamental, ¿sí?, y en una cuarta instancia, la sociedad civil, ¿sí? Entonces, posteriormente, en febrero del 2022, la presidencia francesa del Consejo
difundió un texto de compromiso sobre las obligaciones de los usuarios y los proveedores de IA de alto riesgo. Y así sucesivamente. El 1 de junio del 2022 se estableció una fecha límite para enmiendas parlamentarias a la ley de IA, en donde se presentaron miles de propuestas más. Un tema también importante es establecernos un límite en todo. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con un límite en todo? Bueno, por ahí en el podcast Hambre de Éxito tengo un episodio sobre esto, pero específicamente hablando de temas jurídicos, ¿sí? Sabemos que tenemos fechas de término, ¿no? Sabemos que existen plazos, etcétera. Que por cierto te recomiendo mucho que vayas a escuchar el episodio en donde yo te comparto algunos programas de IA que ya están siendo utilizados alrededor de todo el mundo por despachos de abogados para precisamente automatizar tareas jurídicas. Y el episodio se denomina Derecho versus Inteligencia Artificial. Es el episodio 18 de este programa, ¿vale? Entonces, posteriormente, sí, el 28 de septiembre del 2022, la Comisión Europea propuso una armonización de normas nacionales de responsabilidad por IA. A su vez, en junio del 2023, ya vamos en el 2023, el Parlamento Europeo adoptó su posición negociadora sobre la ley de IA con 499 votos a favor. Posteriormente, el 13 de febrero del 2024, los comités parlamentarios aprobaron algunas negociaciones sobre la ley. Posteriormente, el 21 de febrero del 2024 es una fecha pues especial porque la Comisión Europea creó la Oficina Europea de Inteligencia Artificial. Básicamente esto, pues podemos hablar que es reciente, ¿no? Tiene año y medio, ¿sí? Que se creó la Oficina Europea de Inteligencia Artificial. Y bueno, posteriormente, el 21 de mayo del 2024, el Consejo Europeo adoptó formalmente la ley y el 12 de julio, también es una fecha para recordar, el 12 de julio del 2024, la ley de IA fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entonces, como lo vemos, todo el proyecto de la ley fue un proyecto que tardó años. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. ¿Sí? Una ley no puede, específicamente ley de IA, no puede publicarse, elaborarse de manera expresa, ¿sí? En unos cuantas semanas, en unos cuantos meses. Esto lleva trabajo, ¿sí? Entonces, les decía yo, la ley de IA de la Unión Europea se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de julio del 2024. Esta ley consta de 13 capítulos, 13 anexos y un total de 180 artículos. Ahora miren, yo aquí les voy a compartir una tabla que yo elaboré en donde, miren, aquí la voy a compartir. Ustedes están viendo aquí la tabla, ¿no? Entonces, miren, esta ley lo que hace es que hace una categorización, ¿sí? Una clasificación de sistemas de IA en donde nos menciona que existen sistemas de IA con riesgos inaceptables, IAs de alto riesgo, de riesgo limitado y de riesgo mínimo, ¿sí? Entonces nos establece 1, 2, 3, 4 niveles o 4 categorías de sistemas de IA. Los sistemas de IA con riesgos inaceptables, ¿sí? Es decir, los que están prohibidos, ¿sí?, en la ley, son
los sistemas, como por ejemplo, los sistemas de puntuación social. Yo te he dicho el ejemplo que en China existe un sistema de puntuación social más o menos a partir del 2020. Ya en algún otro episodio analizamos o analizaremos ese tema. Por ejemplo, también se prohíben los sistemas de IA que manipulan la opinión de los ciudadanos. También se prohíben por representar una amenaza para los derechos fundamentales. Y aquí es lo que les comenté al inicio del episodio, ¿no? Esta ley lo que busca es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Entonces, otros sistemas de IA que están prohibidos son aquellos que emplean técnicas subliminales, ¿sí? Manipulan comportamientos de los ciudadanos o distorsionan la toma de decisiones, ¿sí? O explotan la vulnerabilidad debido a la edad de los ciudadanos, ¿sí? Llámense niños, adolescentes, adultos, personas mayores de la tercera edad, ¿sí? Por ejemplo, también aquellos sistemas que vulneran los derechos de las personas con alguna discapacidad o alguna situación económica, socioeconómica, ¿sí? O, por ejemplo, usan una categorización biométrica para inferir atributos sensibles, ¿sí? Y, por supuesto, también se prohíben evaluaciones de riesgos, por ejemplo, en el sistema jurídico, específicamente en el derecho penal, basados en perfiles, como yo te lo compartí, el caso, el caso Compass, que por cierto aquí tengo también un video en donde analizamos ese caso, ¿sí? Es el video Jueces versus algoritmos. En ese video es el episodio número 12. Analizamos el caso Compass que se dio en Estados Unidos y pues vemos que esta ley prohíbe esa creación de perfiles por sistemas de IA para ser utilizados en el derecho penal, ¿sí? Y, por supuesto, también sistemas de IA que abordan el uso no selectivo de imágenes faciales en bases de datos, ¿sí? Ahora, esos son los riesgos inaceptables, ¿no? Los sistemas de IA que están prohibidos. Ahora, ¿cuáles son los sistemas de IA que la ley establece como sistemas de IA de alto riesgo, ¿sí? Entonces, esta ley regula la mayoría de los sistemas de IA de alto riesgo. Los proveedores, es decir, los proveedores son los desarrolladores de estos sistemas de IA, tienen la mayor parte de las obligaciones que se establecen en la ley. Entonces, ya quedamos. Digámoslo así. El primer nivel, ya te lo mencioné, son los sistemas de IA prohibidos. Luego, el segundo nivel son los sistemas de IA de alto riesgo. Entonces, estos sistemas de alto riesgo tienen la mayor parte de las obligaciones que establece la ley, independientemente de su ubicación, ¿sí? Independientemente de la ubicación territorial, ¿sí? Si, por ejemplo, es un sistema que se creó en IA, en Estados Unidos, un sistema que se creó en China, un sistema que se creó en cualquier parte del mundo, para que pueda operar en la Unión Europea, debe de cumplir con los requisitos que establece la ley. Y, por ejemplo, estos sistemas incluyen IAs de identificación biométrica y de evaluación de riesgos en áreas como el empleo, que por cierto, hay un caso que te lo mencioné en el episodio Gobernanza de la IA, pero por ejemplo, no recuerdo el año, pero Amazon creó un sistema de IA en donde en materia de recursos humanos, ¿no? Para selección de empleo. Pero el problema que tuvo fue que el algoritmo
a través de el aprendizaje automático fue desclasificando o poniendo fuera de la jugada a los perfiles de mujeres, ¿sí? Y los programadores no programaron así la IA, su sistema. Pero este es uno de los problemas por los que también se debe abordar de manera cautelosa el uso de IA. ¿Por qué? Porque yo te lo compartí en el episodio que se titula ¿Por qué la IA alucina? ¿Sí? La IA, a partir de su aprendizaje automático, crea datos sintéticos. ¿Sí? Ve a ver ese episodio. ¿Por qué la IA alucina? Es el episodio número 9 de El algoritmo de Alf, ¿sí? De este programa. Entonces, les decía yo, entonces, esta clasificación de IA de alto riesgo menciona, por ejemplo, estos sistemas que se usan en áreas como el empleo. Por eso también yo les he comentado que para abordar jurídicamente el tema de la IA no se puede hacer desde una sola rama del derecho. ¿Sí? Se debe de hacer de manera integral, de una manera holística. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto, las IA o la IA afectan tanto el derecho laboral, en este ejemplo que les di, el derecho fiscal, el derecho civil, ¿sí? El derecho internacional, ¿sí? Filosofía del derecho, ¿sí? Etcétera. Entonces, otros sistemas que están considerados como de alto riesgo son los servicios públicos de salud, los sistemas que se utilizan en los servicios públicos de salud. ¿Por qué? Pues porque estás jugando, no se puede dejar, no se puede confiar ciegamente o no se puede dejar en las manos de una máquina la salud de las personas. ¿Sí? Al igual que la libertad de las personas. ¿Sí? Entonces, los sistemas de IA que se utilizan en temas de justicia, en temas legales, ¿sí? Son considerados como sistemas de IA de alto riesgo. ¿Sí? Y estos deben de tener un control muchísimo más estricto de transparencia, explicabilidad, rendición de cuentas, auditabilidad, que, por ejemplo, lo vemos en sistemas de IA de riesgo limitado. ¿Sí? Ahora bien, les decía yo, en los sistemas de IA de alto riesgo, los proveedores de estos sistemas deben cumplir con requisitos de riesgos, ¿sí? De gestión de riesgos, ¿sí? De gobernanza de datos y de ciberseguridad. Ahora bien, pasemos a la siguiente clasificación de sistemas de IA, que son los sistemas de IA de riesgo limitado. Estos sistemas tienen obligaciones un poco más ligeras, como por ejemplo garantizar la transparencia para que los usuarios finales sepan que están interactuando con una IA. Por ejemplo, algunos chatbots o por ejemplo si están viendo un deepfake, pues que las personas sepan que esa imagen, video o voz fue creada con una IA. ¿Por, ¿por qué? ¿Sí? Porque esto también representa un riesgo. ¿Sí? Si yo sé que eso lo vimos en el episodio Sexo con robots, ¿no? Aquí yo te cuento cuáles son los riesgos que implica para la salud mental, ¿sí? Estar interactuando con un chatbot, ¿sí? O en ese episodio te lo explico muy bien. Ahora bien, vamos a pasar a los sistemas de IA que son clasificados como sistemas de riesgo mínimo, ¿sí? Y estos no están regulados, ¿sí? Por ejemplo, son estos sistemas de IA que se utilizan en los videojuegos, ¿sí? O por ejemplo, algunos filtros de spam o por ejemplo, algunos asistentes de voz. No es que no estén regulados en su totalidad, ¿sí? No se consideran eh, para esta ley, ¿sí? Porque están regulados por otras leyes, ¿sí? Pero
en esta ley no están completamente contemplados. ¿Sí? No es que no estén regulados en la Unión Europea, por supuesto que están regulados, pero están regulados por otras leyes. ¿Sí? Entonces, les decía yo, eh, cuando hablábamos de en el episodio de Deep Learning, ¿sí? Deep Learning, Machine Learning, ¿sí? Que lo pueden encontrar acá, miren. Ese lo publiqué, acá está. Ese lo publiqué hace como 2 años, ¿no? Como 2 años más o menos. Pero ahí yo hablaba sobre, o en historia de la inteligencia artificial, no recuerdo, en uno de esos 2 episodios. ¿Sí? Pero en en algunos videojuegos, como por ejemplo, si tú has jugado cualquier videojuego, ¿no? Halo, Gears of War, GTA. Hay algunos personajes que se les llaman NPC. Estos personajes, por ejemplo, tú estás recordando que cuando estás jugando GTA, vas caminando tú vas caminando con el muñeco, ¿sí? Y hay todo un ambiente en donde hay personas que van interactuando y tú puedes interactuar con esas personas y a ese otro mono, ¿sí? Que tú no lo controlas se le llama NPC. ¿Sí? Bueno, los videojuegos utilizan la inteligencia artificial para realizar que estos monos interactúen con el personaje del videojuego. ¿Sí? Ahora bien, aquí también tenemos, ¿sí?, que la ley nos señala a usuarios e implantadores. ¿Sí? ¿Quiénes son estos usuarios e implantadores? Bueno, pues pueden ser personas físicas o morales que desplieguen un sistema de IA a título profesional. ¿Sí? Y bueno, los usuarios, ¿sí?, de sistemas de IA de alto riesgo tienen algunas obligaciones, pero pues tienen menores que los desarrolladores, ¿sí? Entonces, aquí vemos una diferencia que nos señala la ley. Una cosa son los usuarios de la IA y otra cosa son los desarrolladores de la IA. Aquí, como lo estamos viendo, nos señala una mayor exigencia de cumplimiento para los desarrolladores. ¿Sí? Entonces, esto también aplica a usuarios de países terceros, ¿sí? De cualquier país. Evidentemente, que tengan eh, implicaciones pues, en la Unión Europea. ¿Sí? Porque bueno, si tú no eres abogado, ¿sí?, hay algo que en derecho se conoce como ámbito validez, ¿no?, ámbito de validez de la ley, ¿no?, que es el ámbito espacial, ¿sí? Que si esta ley es de la ley de la Unión Europea, pues únicamente se aplica en la Unión Europea. Si no, no puedes aplicar la ley de IA de la Unión Europea en México. ¿No? Es un ejemplo. Solamente por si no eres abogado. Sé que si tú eres abogado, pues esto ya lo sabes perfectamente. Entonces, les decía yo, también la ley nos señala unas IA de propósito general. Los señala como GPAI, ¿no?, o GPAI. Entonces, estos sistemas GPAI, GPAI, son sistemas y modelos de IA que pueden realizar diversas tareas y ser integrados en otros sistemas que también están sujetos a regulación, les decía yo. Los proveedores, recuerden, los proveedores son los desarrolladores, ¿sí?, deben proporcionar documentación técnica, cumplir con derechos de autor y publicar un resumen de los datos de formación, los datos con los que entrenaron al modelo. Es muy importante, los decía yo en el episodio que se titula Discriminación y sesgos algorítmicos, que, miren, es el lado oscuro de la IA. ¿Sí? Algunos le llaman el AI bias. Es el episodio 22. ¿Sí? Es muy importante que los datos con los que se entrenan los sistemas de IA
en la medida y en lo mayor posible no tengan sesgos. ¿Sí? Específicamente, por ejemplo, discriminación, ¿no? Ya lo veíamos. Discriminación por tu color de piel, discriminación por tu situación socioeconómica, discriminación por a qué universidad vas, a qué escuela vas, discriminación por por sí, ¿no? Por cuánto ganas, por ejemplo, etcétera. Entonces, les decía yo, los proveedores deben proporcionar documentación técnica, cumplir con derechos de autor y publicar un resumen de los datos de entrenamiento, de los datos de formación de estos sistemas. Los modelos que presenten riesgos sistémicos deben realizar pruebas adicionales y garantizar la ciberseguridad. Ahora, ¿a qué le llaman riesgo sistémico? ¿Sí? Bueno, pues ahí hay que, habría que preguntarle a algún creador, alguien que participó en la elaboración de esta ley, ¿no? Porque es muy importante también definir los riesgos sistémicos, ¿sí? Porque pueden ser tanto a nivel, riesgos a nivel técnico, es decir, que esté mal elaborado el propio algoritmo, el propio programa, ¿sí? O sea, que no jale bien, que no corra bien, o como riesgos de los sesgos algorítmicos, ¿no? Entonces, los proveedores de GP AI pueden cumplir con las normativas adhiriéndose a códigos de buenas prácticas. Y esto es lo que yo les mencionaba. ¿Sí? Se deben de realizar códigos de buenas prácticas y códigos de ética para que los desarrolladores de IA se adhieran a estos códigos de ética, a códigos de buenas prácticas, para evitar una posible vulneración a los derechos fundamentales. ¿Sí? Y estos códigos, ¿sí? de buenas prácticas abarcan tanto la documentación técnica como la gestión de riesgos a lo largo de la cadena de valor, es decir, la gestión de riesgos a lo largo de todo el despliegue del sistema de IA, ¿sí? Desde su desarrollo, ¿sí? Desde sus primeras, desde su concepción, ¿sí? Es decir, desde que se crea el sistema hasta totalmente que esté desplegado el sistema y hasta que pueda tener alguna repercusión en, eh, pues ya en la práctica, ¿no? Ya en la vida real, ¿sí? Por cierto, hay en México existe una iniciativa que se llama Sandbox México. Y bueno, básicamente eso yo lo hablaba en el episodio Gobernanza de la IA, ¿sí? Y básicamente Sandbox México es pues un, una iniciativa que está regulada, bueno, no está regulada, está promovida, eh, sí, está promovida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por supuesto también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde las instituciones financieras pueden desplegar sus sistemas de IA. Ve a escuchar ese episodio, ahí lo explico bien. Entonces les decía yo, como vemos ahorita, ¿sí? Se establece un marco claro, ¿sí? Para regular el uso de IA, protegiendo derechos fundamentales, ¿sí? Y tratando de mitigar los riesgos asociados al despliegue de esta tecnología. Miren, aquí les voy a presentar esta otra tablita en donde, por ejemplo, vemos que, eh, les decía yo, el 12 de julio se publicó, ¿no? La ley de IA y esto lo encuentran en el artículo 113, perdón. Luego, el 1 de agosto del 2024 entró en vigor la ley, ¿sí? Pero en esta fase no se aplica ninguno de los requisitos de la ley, es decir, no se aplicó aún ninguno de los requisitos de la ley que se comenzaron a aplicar gradualmente, ¿sí? Por ejemplo, el 2 de noviembre del 2024 se establece una fecha límite. Ahí ustedes están viendo la tablita,
¿sí? En donde viene el artículo. Se establece una fecha límite para que los Estados miembros identifiquen y publiquen la lista de autoridades responsables de la protección de derechos fundamentales, notificándolas a la Comisión y a los demás Estados miembros. El 2 de febrero de este año, del 2025, se comenzó a aplicar las prohibiciones sobre determinados sistemas de IA, ¿no? Los sistemas de IA de riesgo inaceptable que veíamos, ¿no?, anteriormente. El 2 de mayo del 2025 deben estar listos ya los códigos de buenas prácticas, ¿sí? Estos códigos de buenas prácticas, ¿sí?, les decía yo que ahí también vienen inmersos los principios éticos aplicables a la ley los principios éticos aplicables a la IA, ¿sí? Entonces, en agosto del 2022, ¿sí?, el 2 de agosto del 2022, o sea, apenas hace unos días, ¿sí?, se comenzaron a aplicar diversas normas relacionadas con organismos notificados, modelos GPAI, gobernanza, confidencialidad y, por supuesto, también sanciones, ¿sí?, sanciones económicas. En ese mismo día, ¿sí?, el 2 de agosto del 2025, y esto va a ser cada 2 años, los Estados miembros informaron sobre los recursos de sus autoridades nacionales competentes, ¿sí? Ese mismo día, ¿sí?, 2 de agosto de 2025, es el plazo para que los Estados miembros establezcan normas sobre sanciones y las notifiquen a la Comisión, ¿sí? Y bueno, ese mismo día, y cada 2 años también, ¿sí?, y cada año, perdón, se dio una revisión anual de la Comisión y posibles modificaciones de las prohibiciones. El 2 de febrero del 2026, ¿sí?, ¿ven? Aquí ya nos estamos yendo ya hasta el próximo año, ¿sí? La Comisión facilitará las directrices para la aplicación práctica del artículo 6. En el 2026 igual, agosto de 2026, comenzará a aplicarse el resto de la ley de IA, excepto el artículo 6. Ese mismo día, 2 de agosto del 2026, se aplicarán, se va a aplicar para los operadores de sistemas de IA, de alto riesgo, con cambios significativos en su diseño a partir de esta fecha, ¿sí? Entonces, vemos, primero se va a aplicar a los desarrolladores, ¿sí? ¿Vieron? Desarrolladores y después ya operadores, ¿sí? Que los operadores pueden ser profesionales, ¿sí? Por ejemplo, un operador de un sistema de IA puede ser un abogado que utiliza IA, ¿sí? Que el abogado, pues, no puede que haya desarrollado, puede que sea desarrollador y operador, ¿sí? Pero a lo mejor el abogado nada más compró el sistema de IA y él lo opera, ¿sí? Entonces, para el 2026, para el 2 de agosto del 2026, los Estados miembros deben haber establecido al menos un espacio aislado de regulación de IA operativo. Para el 2 de agosto del 2027 se va a aplicar el artículo 6 y las obligaciones correspondientes de esta ley. Para el 2 de agosto igualmente del 2027, los proveedores, es decir, los desarrolladores de modelos GPAI comercializados antes del 2025 deben cumplir la ley, ¿sí? Para el 31 de diciembre del 2030, los sistemas de IA en sistemas informáticos de gran magnitud deben estar totalmente ajustados a la ley. Y para el 2 de agosto del 2031 se evaluará por parte de la Comisión Europea la aplicación de esta ley. Entonces, como vemos, las negociaciones o el proyecto de ley empezó desde el año 2021. Y, como lo vemos, se va a hacer una evaluación hasta el 2031. ¿Sí?
Entonces, lo vemos, son 10 años de estar en constante trabajo, constante, constantes discusiones. No es tan fácil, no es tan fácil decir, ay, sí, yo creo un proyecto de ley de inteligencia artificial, como algunos legisladores lo han hecho en el país, en México. Debemos de crear grupos de trabajo, de diálogo, en donde existan personas que sabemos del tema, ¿sí? No personas que dicen saber o que piensan que saben o que son abogados que han leído 1, 2, 3 libros, ¿sí? Habemos abogados que llevamos ya años investigando en este tema, ¿sí? Pero bueno, entonces, la ley también establece la definición jurídica de sistemas de IA como un sistema basado en una máquina. Y esto lo pueden encontrar ustedes en el artículo 3 de la ley, ¿sí? Si quieren una definición jurídica de inteligencia artificial, bueno, la encuentran en el artículo 3 de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. Entonces, decíamos que para la ley define una IA como un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada, del input, que recibe, ¿sí?, la manera de generar resultados de salida, del output, como, por ejemplo, predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Ahora bien, este concepto jurídico enfatiza 3 aspectos fundamentales. En primera instancia, la primera característica es la autonomía y la adaptabilidad. La autonomía de los sistemas de IA plantea retos en la determinación de responsabilidad civil y penal. Y, por ejemplo, hablando de responsabilidad civil, tengo aquí un episodio en mi canal de YouTube, ¿sí?, que se titula Responsabilidad civil en automóviles autónomos. Es el episodio número 20. Ahí, básicamente, hablamos sobre los retos que plantea, por ejemplo, en materia de seguros, ¿sí?, en materia del contrato de seguro, los retos que plantea, por ejemplo, el uso de vehículos autónomos con un nivel 5 de autonomía, ¿sí? Entonces, les decía yo, la primera característica que resalta la definición de inteligencia artificial de la ley es la autonomía y la adaptabilidad, ¿sí? La capacidad de adaptación que es impulsada tanto por el deep learning como por el machine learning. Ahora, la segunda característica es la inferencia de datos y el tema de la black box, ¿sí?, de las cajas negras, que también tengo un video ahí en donde explico qué es la black box. Entonces, la relación entre el input y el output en la IA muchas veces opera como una caja negra. Y la tercera característica fundamental es el hecho de que la IA pueda afectar la cognición humana, ¿sí? Y bueno, esto, sin duda alguna, establece una base sólida para crear normas sobre neuroderecho, ¿sí?, tal y como se analizó en el episodio Neuroderecho, ¿sí? Ese episodio, mire, la verdad es que todos los episodios están muy interesantes. Si te apasiona este tema de la IA, son episodios muy, muy interesantes que yo te he compartido aquí porque me parece fundamental que los abogados en México, que existamos abogados en México que estemos abordando estos temas, ¿sí? Y que los estemos abordando no solamente en el ámbito académico, ¿sí?, no solamente dando conferencias o que los estamos abordando, no solamente, ay, oye, ¿cuánto me van a pagar por dar una conferencia?, ¿sí? Porque muchos abogados únicamente ven el beneficio económico, ¿sí? Pero también tenemos una responsabilidad social, ¿sí?, una responsabilidad para con nuestro país, ¿sí? Entonces, si yo puedo publicar, yo que soy experto, abogado experto en inteligencia artificial, puedo publicar este contenido en internet
Y le puede servir a alumnos, ¿sí? A profesores, a colegas que son abogados también. Incluso a personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero que quieren informarse sobre estos temas, pues aquí están publicados en YouTube, están totalmente gratis, ¿sí? Entonces decía yo, voy a escuchar ese episodio que se llama Neuroderecho, es el episodio 14. Entonces, el análisis que hemos realizado el día de hoy puede ser un elemento muy valioso para la elaboración de un marco jurídico en nuestro país, ¿sí? Principalmente por varias razones. Razón número 1, el enfoque preventivo y regulador, ¿sí? La ley de IA de la Unión Europea establece normas claras sobre los sistemas de IA prohibidos y de alto riesgo, ¿sí? Lo cual previene el uso indebido de tecnologías con un impacto negativo en los derechos fundamentales de las personas. Este enfoque proactivo podría ser crucial para México. Y pues es necesario adoptar un marco regulatorio que puede ser similar en algunos temas específicos, ¿sí? Para garantizar que los sistemas de IA sean transparentes, éticos y que operen bajo ciertos estándares y controles para proteger los derechos humanos, ¿sí? El segundo punto importante es la protección de derechos humanos, ¿sí? Que presenta específicamente en el ámbito de la no discriminación, en el ámbito de la protección y privacidad de datos personales, ¿sí? En el ámbito, lo vimos, de la salud, ¿no? En el ámbito de la justicia, específicamente la justicia penal, ¿no? La libertad. Y bueno, también lo vemos, ¿no? La ley nos hace una clasificación de sistemas de acuerdo a su nivel de riesgo, ¿sí? Por supuesto, también la ley nos establece normas claras, artículos claros sobre la transparencia y la responsabilidad, ¿sí? La obligación de documentar la ley, perdón, la obligación de documentar los sistemas de IA, tanto a nivel técnico como a nivel de la manera en que operan, ¿sí? Y realizar evaluaciones del impacto de estos sistemas, ¿sí? Refuerza la necesidad de transparencia, explicabilidad, rendición de cuentas y auditabilidad, ¿sí? Ahora bien, también esta ley es compatible con normas internacionales como las normas, bueno, como eh, los, no quiero decir normas, porque, bueno, el término, el concepto norma, lo hemos entendido como ley, ¿no? En derecho, que bueno, eso ya es tema de filosofía del derecho, pero bueno. Quiero decir que la ley de IA europea tiene un enfoque compatible con algunas recomendaciones sobre ética de la IA, ¿sí? Por ejemplo, el libro ético, el libro blanco eh, de IA, ¿sí? El llamado de Roma de IA, Rome Call for AI, la recomendación de la UNESCO sobre ética en la IA y los principios éticos analizados en el episodio de ética de la IA. Ahora bien, también, aunque la ley de IA europea es un referente útil, solo es un ejemplo, ¿sí? Y se debe crear una ley específica en México, adaptada a las realidades socioeconómicas, políticas, jurídicas y culturales de nuestro país. El marco podría incluir excepciones y consideraciones locales como el fortalecimiento de la protección de datos personales, la regulación del uso de IA en sectores clave como la educación, la salud, la seguridad, la justicia y la prevención de la concentración del poder, del poder tecnológico específicamente, en el gobierno o en pocas empresas internacionales, ¿sí? Nacionales e internacionales. En conclusión, la ley de IA de la Unión Europea ofrece un enfoque basado en niveles de riesgo, ¿sí? IA de riesgo inaceptable,
IA de alto riesgo, IA de riesgo limitado e IA de riesgos mínimos. Establece obligaciones para desarrolladores y proveedores, como la transparencia en el uso de datos y explicabilidad en la toma de decisiones automatizadas y supervisión humana, así como sanciones económicas por incumplimiento. Es un modelo robusto y detallado que podría servir como un punto de partida clave para desarrollar un marco jurídico especializado en nuestro país, en México, que proteja a los ciudadanos de los riesgos asociados con la IA, promoviendo su uso ético y responsable, alineando al país con las mejores prácticas internacionales en la materia. Hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy. Te recomiendo mucho que te suscribas a mi canal de YouTube. Me encuentras con mi nombre, Juan Alfredo Ugalde Romero. Te recomiendo mucho que vayas a escuchar los episodios que te recomendé durante todo este programa. Y bueno, también te invito a que escuches el podcast Hambre de Éxito, que es sobre habilidades sociales. Ya sabes que yo soy Juan Alfredo Ugalde Romero. Muchas gracias y saludos.